Andrés, de la industria privada pasaste a participar en diferentes instituciones de la comunidad judía. ¿Por qué cambiar de una empresa privada a la parte de la comunidad judía que a veces se ve también un poco complicado, digamos, en el camino económico y todo eso? Bueno, sí, es más complicado y dejé unos dólares en el camino, pero yo creo que el trabajo comunitario judío es, a pesar de todos los problemas que tiene, es una de las cosas que uno más puede hacer. Es un espacio en el cual siento que puedo dejar mi marca, que puedo influenciar y que puedo cambiar la vida de muchas personas, cosa que en la industria privada es un poco difícil. Pero la idea de poder hacer algo para mi pueblo, para mi comunidad, ¿no es cierto? Descubrí que esa es mi misión en la vida. Justamente dentro de esa misión, sí. Y justo lo que tienes escrito atrás de ti, curiosamente, Tikkun Olam, sí. Es cambiar el mundo, dejar un mundo mejor, hacer algo por los demás. Y eso es algo que se ha caracterizado a la comunidad judía, y en especial a la filantropía de la comunidad judía, hacia la comunidad y hacia afuera. ¿Cuál es la parte más importante dentro de la filantropía judía? No hay una causa que sea más importante que otras. Cada judío dona de maneras distintas, somos una comunidad sumamente diversa. Yo tengo en mi organización, el Jewish Funders Network, hay unos 2.000 miembros y cada uno de ellos es único, cada uno tiene intereses distintos. Hay diferentes clusters, diferentes grupos de gente a quien les interesan diferentes cosas. Hay mucha gente que efectivamente el tema de Tikkun Olam les interesa muchísimo, colaborar con cosas que pasan en el mundo, con temas de justicia social, temas de derechos humanos y demás. Y hay muchísima gente que le interesa diferentes cosas dentro del mundo judío. Israel, educación judía, identidad. Y mucha gente que se interesa en la conexión entre lo judío y lo universal. Ahora, hablamos de filantropía y la gente inmediatamente piensa en dinero. La filantropía tiene que ser únicamente con dinero, puede ser con acciones, puede ser con ayuda, o es únicamente esa parte, la parte monetaria. Filantropía quiere decir, en griego, philos y antropos, o sea, es el amor del ser humano, ¿no es cierto? Y hay muchas formas de dar amor al ser humano. Yo creo que uno puede hacer el bien de muchísimas maneras, con voluntariado, donando sus talentos, ocupando posiciones de liderazgo, influencia, etc. Creo que efectivamente, pero la parte financiera de la filantropía es muy importante y sigue siendo muy importante y va a ser cada vez más importante. Hay un fenómeno en el mundo donde los estados cada vez dan menos dinero a causas sociales y esa brecha tiene que cubrirla la filantropía privada. Eso es lo que en México se ha desarrollado mucho, en Estados Unidos y todo, el ser una empresa socialmente responsable, el ser una persona socialmente responsable. Hoy en México, la primera universidad que abrió en el sentido de socialmente responsable o de educar en esto fue una universidad, la ORT, de orígenes judíos. ¿Sí? Hoy en día varias universidades tienen este tipo de carreras. Es importante ser profesional en la filantropía, se tiene que dar nada más a manos abiertas. ¿Cómo es? Porque de repente uno dice, yo ya voy por acá, pero entonces ya no voy por acá. ¿Cómo se...? No, es importante que los filántropos, que los donantes en general, se focalicen en aquellas cosas en donde quieren tener impacto. O sea, si tú quieres cambiar algo, tienes que invertir en eso. Si vas a tapizar la ciudad con cheques de $10, no vas a poder conseguir gran cosa. Si te focalizas, entonces puedes hacer un cambio. Entonces, cuando la gente te dice, yo ya doy por aquí, hay varias formas de ver eso. Si lo que te están diciendo es, yo decidí que mis objetivos filantrópicos son A, B, C y D y me focalizo en ellos, está bien. Si te lo dicen para no dar, es otro tema. Pero yo lo que creo es que los donantes tienen que hacer
dos cosas. Tienen que, por un lado, apoyar a la comunidad en su conjunto, y después, sí, focalizarse en algo en donde quieren hacer una diferencia específica. Hoy en día, bueno, anteriormente era más fácil para un donante o para la gente que alguien que tuviera dinero o alguna X te diera dinero. Era, yo quiero darlo, lo doy. Las nuevas generaciones, aunque crecieron con ese concepto de que hay que dar un poquito, de que hay que ayudar y todo, hoy las nuevas generaciones, muchos hijos de esos grandes donantes, de repente se voltean y dicen, ¿y qué consigo a cambio? ¿Qué tengo? ¿Qué gano? ¿Qué beneficio tiene para mi empresa? Tiene que ser, ha cambiado el mundo en ese sentido, y qué darle a la gente, porque de repente el donante es... Yo creo que un poco idealizamos el pasado. Sí. En el pasado la gente no era tan generosa, y en el presente la gente no es tan egoísta como la pintamos. De hecho, nuestra generación es mucho más egoísta. Fíjate lo que le hacemos al mundo, Claro. al mundo que le vamos a dejar a la próxima generación. ¿Qué es más egoísta que eso? Entonces, en el tema de la filantropía lo que pasa es que, y en el pasado también mucha gente donaba mucho, pero también buscaba muchísimo reconocimiento. Querían la placa, el nombre, por ejemplo. Yo lo que creo es que no es que la gente hoy en día es menos generosa. La generosidad es una cualidad humana. La tenemos, como se dice, hardwired en el cerebro, digamos. La tenemos marcada en el cerebro. Somos una especie generosa. Es un mecanismo de sobrevivencia del género humano. Lo que pasa es que la generosidad se manifiesta de formas distintas. Yo creo que hay aspectos más transaccionales en la gente más joven, pero lo que hay es más un deseo de poder medir el impacto que uno tiene. Es decir, la generación anterior por ahí estaba más confortable poniendo el dinero en una caja negra. O sea, yo le doy el dinero a la comunidad y que la comunidad decida. Hoy en día, por ahí, los jóvenes te van a dar más dinero, pero van a querer saber a dónde va. Claro. Van a querer saber a dónde, qué pasa con su donación específica. Justo de lo que dijiste, el reconocimiento, la placa, cómo es hoy en día, cómo es esto. Un gran donante de México un día me dijo, que además siempre busca y buscaba que siempre estuviera su nombre en grandote. Yo algún día sí le pregunté, le dije, porque hay mucha gente que dice, solo buscan el reconocimiento. ¿Sí? Y otros decían, bueno, mientras me den dinero, no me importa si quieren el nombre de 10 metros o de 200 metros. Que me lo den mientras me lo den. Pero él me dijo una cosa que puede ser muy cierta o no. Es una muestra para que mis hijos, mis nietos, quieran poner una placa más grande que yo. Y por otro lado, hay gente que dice, yo lo dono, porque así lo dice el judaísmo, tienes que donar anónimamente o en chiquito y quiero una plaquita que ni se venga mi nombre. ¿Cuál es correcta? ¿Cuál no es correcta? No hay correcta o no correcta. Hay muchas motivaciones para la filantropía. Y en el judaísmo la idea es que se mide una acción no tanto por la motivación que la causa, sino por el efecto que causa. Entonces, si la motivación es el reconocimiento, pero está haciendo algo muy bueno, yo estoy contento con eso. Es cierto que muchas veces lo que te dijo esta persona es cierto. Muchas veces alguien ve una placa, o sus hijos ven una placa y quieren otra, o sus amigos ven una placa y quieren también una placa, y eso incentiva la donación. El reconocimiento lo que hace es genera lo que se llama capital social, genera que el tema de la donación sea socialmente bien visto. Entonces, en un mundo ideal, la gente querría donar anónimamente y todos donarían muchísimo dinero anónimamente, pero no vivimos en un mundo ideal. Entonces, si el reconocimiento hace que la filantropía sea valorada socialmente, ahora, yo estoy ok con eso. Para que sea valorada socialmente, muchos hablan también que en el mundo judío, y ustedes representan, bueno, tú vienes de una organización, una red de donadores, ¿sí?, judíos. Se habla que cuando se trata de parte religiosa, ortodoxa, también vienes de un mundo no religioso, no ortodoxo, que cuando se trata de donar hacia un templo, la gente dona
se pelean por donar. Y cuando se trata de otro tipo de causas, muchas veces la gente es más difícil. O sea, para un templo puedes conseguir $10 millones, inventando números, y cuando le dices, oye, es que es la educación, es por el bienestar, es por esto, te dan 5 pesos. O sea, sí. ¿Cómo lograr qué es lo correcto y cómo cambiarlo en algún sentido para los que dicen, oye, es más importante donar para el alimento que para un templo? Templos, digo, sucede en todo el mundo porque no es único en México, hay muchas veces, si no es todo. Yo creo que una de las grandes formas de cambiar esto es trabajar con los donantes en el tema de ayudarles a ver prioridades. Prioridades y el impacto. Si alguien quiere donar $10 millones para una sinagoga que no lo necesita realmente, porque y yo le muestro todas las otras cosas que podría hacer con esos $10 millones, por ahí tenemos una conversación. Este es un tema. El otro tema es relacional. Muchas veces esa persona dona más a la sinagoga porque tiene una relación con su rabino, con su comunidad, etc. Entonces los que no vienen del ámbito tan ortodoxo también tendrían que trabajar en generar esas relaciones, porque esas relaciones son las que van a influenciar los donativos de la gente. Y hablaste de definir qué es más importante o prioridades. Para muchos de la gente de la comunidad judía alrededor del mundo, también aparece no nada más la parte ortodoxa o no ortodoxa internamente. Queda la parte de 3, donar hacia Israel, donar hacia tu comunidad o donar hacia tu país. ¿Cuál debe ser dentro de ese tikkun olam, dentro de eso? Algunos dicen, ¿por qué Israel y no a la comunidad? Vives en un país, somos parte de México, somos parte de Argentina, de Estados Unidos. Digo, cada país es diferente, pero... Es un debate... ¿Cómo lo resuelven ustedes? ¿O qué deciden ustedes dentro de los famosos? Es un debate tan viejo como el judaísmo. ¿No? En el Talmud ya hay conversaciones sobre Aniei Eretz Israel, Aniei Irja, los pobres de tu ciudad, los pobres de Eretz Israel. Y el Talmud dice, Aniei Irja Kodmim, los pobres de tu ciudad tienen prioridad. Y después, salvo que, y hay toda una serie de discusiones, como toda discusión talmúdica, no queda muy clara. O sea, sí, donde hay 2 judíos va a haber 4 opiniones, no importa. Pero es algo que nos preocupó a los judíos desde hace cientos de años, desde hace miles de años. Y te muestra que no es fácil determinar cuál debe ser la prioridad, que está informada por la ideología de cada uno. Lo que yo trato de hacer muchas veces, con éxito relativo, ¿no es cierto? A veces con gran éxito, a veces con poco, es tratar de ver a todas estas cosas no como si fueran dicotómicas, sino como si fueran integrables. Es decir, si te interesa el medio ambiente, ¿no es cierto? Y sos fanático del tema del cambio climático y querés invertir en eso y te parece que eso es lo más importante. Bueno, ¿qué pasa si trabajamos con alguna organización judía que se dedica a esos temas? ¿Qué pasa si trabajamos? Es más difícil encontrar una organización judía que se dedique al tema del medio ambiente. Realmente es más fácil que se encuentre el medio ambiente comunitario. Pero... Hay de todo. Sí. Hay, de hecho, organizaciones judías que se dedican al medio ambiente. Hay, por ejemplo, organizaciones judías que se dedican a temas de agua en África, en Israel. Sí. O sea, todo se puede encontrar. Y si no, se puede crear. O sea, la Universidad Hebraica ha creado un máster en cosas que no son necesariamente judías, pero que unen lo judío con lo no judío. Entonces, si a ti te interesa algo que no es a priori una causa judía, pero lo puedes conectar de alguna manera con el judaísmo, entonces lo que es una separación, finalmente lo puedes integrar. Otro ejemplo, en Estados Unidos hay muchos donantes que les interesa temas de healthcare. Impuestos. Ah, no, perdón. Sí, impuestos también, perdón. Healthcare, ¿cómo se dice? Salud. Salud. Cuidado de la salud, bienestar. Cuidado de la salud. Entonces, en especial, muchos donantes que invierten muchísimo en centros de investigación sobre temas como cáncer, cerebro, etc. Bueno, ¿por qué no lo hacemos en Israel? ¿Por qué no lo hacemos en proyectos
conjuntos entre universidades israelíes con universidades americanas. Es decir, hay que siempre tratar de trabajar integrativamente. Y dentro de eso mismo, del Jewish Founder Network, esa red, ¿cuál es? O sea, seguramente ustedes o sea, siendo una red, se comunican, checan, ven, la mayor parte van a ser donadores de Estados Unidos, supongo que están incluyendo gente de México. ¿Cuál ha sido o han detectado la mayor problemática, tanto para la filantropía, para recolectar fondos, como hacia dónde irse esos fondos? ¿Cómo lo manejan y cuál ha sido así como decir, tú como director de esto dices, hijos, esta es la problemática, se sientan en la junta, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué resolvemos? Esto nos enfrentamos. Mira, como toda asociación. Como te dije antes, nosotros en Jewish Founders Network no somos prescriptivos, no vamos a decirle a la gente tienes que invertir aquí o allá. No, pero yo te diría que hay varios temas que son muy centrales en el mundo judío hoy en día. Un tema que no sé si lo veis tanto en México, pero en Estados Unidos, en Israel es sumamente grave, es el tema de la polarización del mundo judío. O sea, ortodoxos, no ortodoxos. Ortodoxos seculares, derecha, izquierda, palomas, halcones. Bueno, es lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto? El mundo está muy polarizado, Estados Unidos, republicanos, demócratas, pero el pueblo judío está muy contaminado hoy en día por esa polarización y es, creo yo, un desafío existencial del pueblo judío. ¿Cómo arreglar, cómo solucionar eso? Porque en filantropía, bueno, que crear un instituto que una a los dos, no, ¿cuál sería la solución, digamos, dentro de la filantropía a esto? La filantropía, por ejemplo, podría financiar espacios de diálogo. La filantropía podría no financiar a aquellas organizaciones que promueven una agenda polarizante o extremista. O sea, hay toda una forma de hacer. Si todas esas organizaciones extremistas, tanto de izquierda como de derecha, alguien las financia. Claro. Si podemos educar a la gente, decirle que eso destruye el tejido comunitario, es muy importante. Otro tema que para mí es muy importante en el mundo judío, está volviendo a salir con mucha fuerza el tema de la pobreza judía. En Estados Unidos, 20% de los judíos viven debajo de la línea de pobreza. Y eso es un tema que... Aunque muchos no lo creen ni en Estados Unidos ni en ningún lado del mundo, pero es real, y en México hay una gran población también. 22% de los judíos en Estados Unidos. Es un número alto. Más alto que el número de la población en general. Claro. Entonces, todo el tema de... Así como hay polarización ideológica, también hay polarización socioeconómica, ¿no es cierto? Y el costo de la vida judía es altísimo. No se lo tienes que platicar a nadie como secreto, ¿sabes? En Estados Unidos, si sumas las dos cosas, pobreza judía con costo alto de la vida judía, la situación termina siendo trágica, porque entonces eso es un problema. Entonces no es con eso un poco el promover que en vez de donar a Israel, por decir, donar a lo mejor a un templo o alguna parte, donar para sacar de la pobreza a esta gente, creando otras organizaciones, como en México se ha hecho muchas cosas, se ha creado Activa, se ha creado frutas y verduras, o sea, muchas cosas para ayudar. Hay muchas cosas que tienen que ver con... el problema es que hay diferentes ideas de cómo confrontar este problema. Está el tema asistencial, la gente que dice hay que ayudar a la gente, darles comida, darle abrigo, etc. Y los que dicen no, hay que cambiar la estructura socioeconómica de cierta manera, por ejemplo, haciéndolos acceder a mejores empleos, mejor educación y demás. Ahora, otro gran problema en el mundo judío hoy en día es brechas sociales en Israel mismo. En Israel hay sectores de la población que tienen muchísimo retraso socioeconómico. Los haredim, los ortodoxos, los árabes, los etíopes, gente que vive en la periferia. Y es muy importante para el futuro del país. O sea, el principal riesgo existencial
Para el Estado no es Irán, no es nada de eso, no es el Hezbollah. El principal riesgo existencial es que dentro de 30 años el 40% de la población va a ser población que no trabaja. Wow. Y ningún país es sostenible cuando el 40% de la población no genera y vive de los que sí generan. Entonces, entre los árabes y los jaredíes el 40%, y si ese 40% no se integra desde ahora en el mercado laboral, en el mercado educativo, va a ser muy, muy grave para el país. Y para cerrar, porque tenemos que irte en tu conferencia, el Jewish Founder Network, para todo mundo. Pueden trabajar con ellos, cuál es la finalidad, es solo para el que quiere donar, el que dona mucho dinero, el que tiene poquito, el que dona sus cositas cada día a la pushke de Keren Kayemet. ¿Para quién es esto y cuál es el issue en México, no? Es una red, como decía antes, para donantes o para fundaciones, para donantes, nosotros llamamos de funders a donantes individuales o fundaciones institucionales. Y el criterio es que tienen que donar por lo menos $25,000 por año. Si no los quieren donar a mí, o sea, no tengo problema, nos aceptamos al fondo Aizen, o sea, nos aceptamos con todo gusto al que le haga falta a dónde donar, no tenemos problema. Exacto, pero no, la mayoría saben a dónde donar. Claro. Mi función es conectarlos con otros para que puedan trabajar juntos de manera mucho más efectiva. En México se duplica muchas cosas. De repente alguien saca una idea de vamos a donar para los que no tienen, no sé, pelotas de fútbol, y sale el otro de al lado que dice, qué padrísima idea, a mí se me ocurrió que conocí un niño que no tiene pelotas de fútbol, y de repente tienes dos organizaciones, sí, que a lo mejor no dan esa cantidad. ¿Cómo evitarlo? Porque además en la comunidad somos especialistas en hacerlo, en competir y o sea, ¿cómo evitarlo dentro de la filantropía? ¿Cómo resolverlo? Y eso es uno de nuestros grandes temas, cómo tratar de evitar la duplicación, y la mejor forma es que los donantes hablen entre ellos. Nosotros somos como una plataforma para que los donantes puedan evaluar su propia filantropía. Pues bienvenido a México. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Y estamos a tus órdenes. Dale.